vale donde su vida pueda cobijarse, donde el canto de gaviotas pueda arrullarle, donde la luna y la estrella en la noche puedan alumbrarle. Viento, baña su futuro con mis oraciones, que en su soledad la espuma cree ilusiones que le acaricien el alma. Esa fue la condición que me pusiste, a cambio de que Felipina entrara a esta casa. Tú me aseguraste que se trataba del auténtico heredero. Yo no le ofrecí dinero, don Eduardo. Fue ella la que me dijo que no lo dejaría venir si no le daba a cambio una fuerte cantidad. Sí, don Eduardo, lo siento, pero fue Nisa la que hizo el trato conmigo. Yo le di el dinero a ella. Por favor, no le crea nada, no es cierto. Eduardo, es increíble el valor que tiene esta malvada mujer para levantarme falsos en mi propia cara. Yo te lo dije cuando me diste los papeles de Felipina y los datos de la supuesta madre que... Ay, ya cállese, vieja bruja, no mienta más. Te lo advertí, Nisa. Te dije que si era un engaño, tarde o temprano, don Eduardo los iba a descubrir. Por favor, don Eduardo, no le creas a esa mujer. No es cierto lo que está diciendo. Nisa es inocente. Ya hace rato que Alberto está con ellos allá adentro. Bueno, ¿qué estará pasando? Cálmate, cálmate. Ya lo sabremos. Mientras tu asistenta no vaya a desenmascararnos. Ay, no creo que lo haga. Ya te dije que esa mujer es mucho más lista de lo que todos creemos, ¿eh? No se va a dejar intimidar tan fácilmente. Ojalá y estés en lo cierto. Ay, Virgencita, ayúdame a quitarme esta angustia que me oprime el corazón. Reconozco que cometí un error, señor. Pero yo esperaba que Nisa descubriera su engaño, pero bueno, sin embargo, no lo hizo. Hasta que la señorita Constanza oyó que me presionaba para hacer que Felipín le pidiera más dinero a usted. No es cierto, Nisa no sabía nada. Alberto, ¿por qué? ¿Por qué me ataca así que le he hecho yo? Qué pena, Nisa. Pero yo te lo advertí que tarde o temprano don Eduardo te iba a descubrir. A ti y a este pequeño mentiroso. ¿Le crees más a esta mujer que a mí, Eduardo?
No sabes. No te imaginas cómo me ha dolido tu engaño, Nisa. Vámonos de aquí, mi amor. Es usted muy mal, Alberta. Es una bruja horrible. ¿Puedo retirarme, señor? Con permiso. Vámonos a ver. ¿Qué les ha pasado? Nos vamos de esta casa, Enrique. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? ¿Otra vez por culpa de Eduardo? Por culpa mía. Por culpa tuya. ¿Y qué fue lo que hiciste, Felipino? No tiene caso hablar más de esto. Ahora mismo nos vamos de esta casa. ¿Pero por qué, Nisa? ¿Puedo ayudarlos? No puedes ayudarnos, Enrique. Si Eduardo nos cree culpables, no hay nada más que hacer. Nisa, no te puedes ir. Tú estás a punto de casarte con mi hermano. Deberían hablar, aclarar los malos entendidos. No, ya hemos terminado. Eduardo es libre para hacer de su vida lo que quiera. Y yo ya estoy fuera de ella. ¿Pero qué fue lo que sucedió, Nisa? ¿Acaso mi madre rechazó su boda contigo? No, Enrique, al contrario. Tu mamá ha sido muy amable conmigo. Entonces, ¿fue Constanza? No, fue Alberta. Alberta. Esa mujer abusó del corazón inocente de Felipín. Y Constanza lo sabía. ¿Qué? No dudo que entre las dos nos hayan puesto esta trampa. A ver. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Felipín es el hijo del señor duque como todos creíamos. ¿Qué dices? Que Alberta, aprovechándose del buen corazón de mi niño, le ofreció dinero para que se hiciera pasar por el hijo de don Alfonso. Así que Felipín es un usurpador. Sí, Enrique. Pero entonces, ¿tú qué tienes que ver con eso, Lisa? ¿Lo sabías? Lo supe hoy por Constanza. Pero yo no puedo abandonar a Felipín a su suerte, Enrique. Le hablamos con la verdad a tu hermano, pero está muy dolido y lleno de rencor hacia nosotros. Hablaré con él. No, gracias, Enrique. Nadie puede obligar a un hombre para que comprenda a una mujer, y menos para que la ame. Pero según Eduardo, él te adoraba. Ya ves que su amor no fue tan grande como decía. ¿Y el tuyo, Nisa? Mi amor se lo entregué a Eduardo. Ya nada puedo hacer. No me creyó. ¿Quién no le creyó, Philip? Don Eduardo, Berry. ¿Y sabes por qué? Porque soy un mentiroso. No. ¿Qué pasa, Nisa? Philip está llorando desconsolado. Por favor, dime qué pasa. Felipín y yo nos vamos de esta casa. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se van? Eso no puede ser. Felipe no puede irse. Es el hijo del señor duque. No, Bernadette. Él no es el hijo de don Alfonso. Todo fue un engaño. ¿Pero por qué? Debe haber alguna explicación a todo esto. No hay, Bernadette. Pero Eduardo no quiso escucharnos. Está dolido y no quiere saber más de nosotros. Solo yo tengo la culpa. Nisa es inocente.
Perdona, Alfonso. No fue mi intención causar todo esto. Y ojalá que algún día don Eduardo me perdone también. Me han engañado. No, Dios mío, esto no me puede estar pasando. No mienta, Alberta. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué le dio dinero a Felipín para que entrara a esta casa? Porque tú me lo pediste. Esa fue la condición que me pusiste. A cambio de que Felipín entrara a esta casa. Tú me aseguraste que se trataba del auténtico heredero. Yo no le ofrecí dinero, don Eduardo. Fue ella la que me dijo que no lo dejaría venir si no le daba a cambio una fuerte cantidad. No puede ser. No puede ser. Está bien, si no me quieres decir de qué persona se trata, yo respeto tu decisión, Felipe. Pero te lo daré esta mañana. ¿Hasta mañana? ¿Puedo saber para qué quieres tanto dinero? Es que lo necesito para ayudar a una persona que es muy importante para mí. Te lo daré en un sobre para que lo entregues a quien tú quieres. ¿Estás de acuerdo? Sí, don Eduardo, gracias. Felipín. Me asustaste. Soy tu conciencia. ¿Qué te pasa? Nada, estaba platicando con don Eduardo. Nisa. Será para Nisa. La mujer que me robó mis ilusiones y mi confianza. Me robó también mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Quise ayudar a Chiri y le di en la torre a Nisa. Pobrecita, otra vez se quedó sin nada. Y todo por mi culpa, por tonto. ¿Cómo confía en Alberta si es una bruja tan mala? Mamá, ¿por qué te fuiste al cielo? Yo te quería a mi lado, mami. Tú me hubieras dicho lo que tenía que hacer. ¿A quién estarás cuidando ahí en el cielo? Mami, yo te necesito. Y siempre te voy a necesitar. ¿Qué hago aquí, en esta casa, en este lugar? Yo sé que hay alguien que me necesita. Lo tengo aquí y lo siento en mi corazón. Es que todo esto es tan absurdo. Ahora que estaba tan próxima a tu boda. Así son las cosas. Un día estamos bien y al día siguiente se desata una tormenta en la que perdemos la mitad de la vida. Por favor, no te desanimes. También al pasar la tormenta vuelve a salir el sol. Pero hay que tener calma porque a veces tarda en clarear. Gracias por todo y por esas palabras de aliento que me das. Gracias. Ay, Nisa, espérate un poco. No, Bernadette. Felipín y yo no podemos seguir aquí. Solamente te pido un favor. Acompaña a Felipín. Yo tengo que pasar a otro lugar antes de irme. Venga. Madre mía muy querida, vengo ante ti a suplicarte que no me abandones y que no abandones a Felipín. En estos momentos los dos te necesitamos mucho. Estamos en un gran aprieto y tú conoces la verdad. ¿Sabes por qué lo hizo Felipín? Ilumíname, guíame para actuar como se debe. Él está muy pequeñito y no